Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, reconocemos que somos pecadores, pero que en el poder de la sangre de Cristo hay limpieza, hay salvación, hay redención. Creemos en el nombre de Jesús, el que es nombre sobre todo nombre, que todo espíritu ajeno al tuyo se va en el nombre de Jesús. Tú cambias nuestro lamento en baile, tú cambias nuestra tristeza en gozo, tú cambias nuestra preocupación en esperanza, en fe, en firmeza en Cristo Jesús. Recibimos tu palabra, la escuchamos de ti y sabemos que tú hablas a nuestras vidas no lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos escuchar. Todo esto te lo pedimos por quien vive, por quien reina en nuestro corazón, Cristo Jesús. Amén. Abra su Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 9 al 12. El tema de hoy se titula Advertencia contra el peligro del mundo. ¿Qué mundo estamos viviendo hoy en la actualidad? ¿Qué ofrece el mundo en una aparente felicidad? Hablo de sus estrategias. ¿Qué dice la Biblia del peligro en cuanto a seguir las estrategias del mundo? ¿Qué dice la Biblia de las consecuencias de vivir para el pecado? ¿Qué es pecado? Alguno se preguntará. La Biblia nos enseña que es todo aquello que no va a un punto, a un blanco. Es la transgresión, abortar el propósito de Dios. Fíjese usted, en Romanos capítulo 3, del versículo 9 al 12, y más adelante, la Biblia nos enseña una serie de acusaciones de parte de Dios para la humanidad. Los primeros versículos que vamos a leer son los que deben de tener una alerta. Y Dios habla al cristiano, Dios habla a la sociedad, a la humanidad, a manera de alertar lo que cuando hay un peligro en este mundo. La Biblia nos enseña en estos versículos que vamos a dar lectura lo siguiente. Versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. Versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. ¿Cuál es la condición del mundo, del corazón del ser humano sin la búsqueda de Dios? Si el ser humano es imperfecto de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en sus decisiones, en su manera de actuar, ¿cómo será entonces la manera de vivir del hombre? Vamos al Antiguo Testamento, en donde la Biblia nos dice algo impresionante. En Amós capítulo 2, versículo 13. La Biblia nos enseña, desde el versículo 13 del capítulo 2 de Amós, cómo Dios está hablando, como cuando tú vas en alguna avenida, en alguna arteria vial, y existe un semáforo, y de una manera inconsciente o imprudente tratas de rebasar y no lograste ver algún automóvil. Hay algo que se llama claxon, que te suenan para evitar un accidente. Hay un semáforo también que te indica a través de 3 colores si puedes seguir, si puedes detener o determinadamente estar en alto total. Siempre va a haber alertas. Y Dios también está hablándonos a nosotros como cristianos, al mundo, de que existe un peligro en el cual tú mismo puedes darle cavidad a una autodestrucción. Amós capítulo 2, versículo 13, del capítulo 3 al 8. Empezaremos desde el versículo 13 y terminaremos en el capítulo 3, versículo 8. ¿La tienes? Fíjate lo que dice la Biblia. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas, y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida.
El esforzado de entre los valientes oirá desnudo aquel día, dice Jehová. Versículo 1 del capítulo 3. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guardia si no apresurare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? ¿Sabes? Hay dos sonidos impresionantes que menciona la palabra de Dios en estos versículos: el rugido de león y el sonido de trompeta. Ambos son para llamar la atención y alertar. Si te das cuenta, cuando vas al zoológico y pasas enfrente de un león que ruge, te llama la atención, te asusta, te previene, pero sabes que no puedes salir porque está dentro de una reja. ¿Qué cuando está fuera de ella? ¿Qué cuando escuchas también el sonido de una trompeta en una calle o en algún lugar? Llama la atención. De esta manera es Dios quien nos está hablando a nuestras vidas, indicándonos que llama al mundo a que se convierta a Jesucristo como su Señor y como su Dios. Habla a la iglesia primeramente mostrándole la condición perversa que ofrece el mundo y de que el cristiano no voltea a vivir las estrategias del mundo, sino por el contrario, vivir en santidad. Dice la palabra de Dios también en cuanto a una protección divina. En el libro de Romanos, donde nos dice claramente: Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta es una verdad absoluta de parte de Dios. Al cristiano jamás le pasará nada, habrá una protección divina, pero siempre y cuando viva en santidad. Ese es uno de los requisitos. Para aquel que no sabe qué es santidad, la Biblia nos enseña que la santidad es todo aquello que es apartado para Dios, apartado del pecado, apartado de la pornografía, apartado de la lujuria, de la lascivia, del alcoholismo, lo que la Biblia llama pecado. Y cuando el cristiano conoce a Jesús como su Salvador personal, declara que Él es Dios en su vida, se aparta del mundo, de las estrategias del mundo. Cuidado. Pero cuando el cristiano o el hombre que dice ser hijo de Dios se olvida de tener una relación personal con Él, de leer la palabra de Dios y convierte su vida en algo religioso, ¿sabes? Estás cayendo en un círculo vicioso en donde puedes olvidarte de Dios. La Biblia nos enseña en el libro de Amós que los hijos del pueblo de Dios, los hijos de Dios, rompieron el pacto, como muchas de las veces los cristianos llegamos a hacer. Nos olvidamos de Dios, de que Cristo murió en la cruz, nos olvidamos de qué es santidad, nos asusta la palabra pecado, qué religioso y tantas otras cosas, y queremos vivir nuestra vida a nuestro antojo. ¿Sabes? Todo tiene una consecuencia. Nunca la maldición, la represión, nunca llega sin causa a tu vida. Y la Biblia nos quiere prevenir y es Dios quien nos está previniendo antes de que venga algo desastroso a tu vida. En Amós capítulo 12, versículo 13, fíjate lo que dice la Biblia. Pues he aquí, ¿ya la tienes? Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas. ¿Qué dice la Biblia de esto? El hombre cuando se olvida de Dios y que Dios le está enviando señales para alertar o llamar su atención, sucede algo. Dios, cada vez que ya no oraste, empieza a haber algún problema, te está llamando la atención.
Recuerda el pasaje donde el pueblo de Dios al salir de Egipto había recibido una promesa. Promesa de tener la tierra prometida, promesa de alimento vasto, de libertad. Muchas promesas al salir de Egipto. Pero ¿qué pasó con ellos? Se olvidaron de su Dios, de tener una relación personal con Él, de tal manera que cosas que veían en el mundo se espantaban y decían, ¿en dónde está Dios en medio de todo esto? El pueblo de Dios, al caminar en medio del desierto, vio únicamente el peligro que el mundo ofrecía y no veía a Dios. Qué impresionante es que el pueblo elegido y que los cristianos muchas de las veces olvidemos las promesas de Dios, pero también olvidemos también que debemos de vivir en santidad. Si hay santidad, ciertamente el resultado de ello como garantía de parte de Dios son las bendiciones. El pueblo de Dios iba caminando en medio del desierto con una estrategia. El pueblo iba de frente, y cuando vieron el mar enfrente, recordarás, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, que tuvieron miedo. Y le decían a su líder, a su pastor, a Moisés, ¿a dónde nos has traído para morirnos? ¿No era mejor morirnos en Egipto? Y de pronto volteaban hacia atrás y veían también a Faraón, como cuando tienes un problema frente y atrás otros que te están siguiendo. Te olvidas de las promesas de Dios. Revisa tu vida muchas de las veces si esto es consecuencia de tu pecado o es una prueba. Y es aquí donde también el cristiano, el que oye la voz de Dios, identifica cuándo es cada una de las cosas. Dios dice la palabra, pues he aquí yo os apretaré en vuestro lugar. En medio de la circunstancia adversa, en medio de la crisis, del desempleo, en medio del problema que tú estás teniendo, es el tiempo perfecto para voltear tus ojos, tu corazón a Dios. En medio de esa circunstancia, dice la palabra de Dios, yo apretaré. Imagínate el pueblo de Dios en medio del desierto, enfrente del mar, atrás por supuesto el faraón y su ejército, ellos en medio de esa circunstancia era el tiempo de seguir adelante, perseverando. El cristiano tiene que seguir adelante, de frente, nunca para atrás, menciona Pablo. Nosotros no somos de los que retrocedemos. La Biblia nos enseña que en medio de esa circunstancia adversa, de ese alcoholismo que alguno está viviendo, de ese problema inmoral que estás viviendo, que Dios te envía señales como una trompeta, como el rugido de Dios, para que llame la atención y voltees en medio de eso. Clama a Dios y Él responderá, dice la Biblia. En Levítico capítulo 26, versículo 23 al 25, la Biblia nos enseña: Dios disciplina nuestra vida para que vivamos en santidad. Tú tienes un hijo que empieza a crecer, te das cuenta de un comportamiento que no es correcto, y le das unas pompadas, unas nalgadas, y el chavito, el niñito empieza a ver que eso no es correcto. Lo mismo hace Dios con nosotros para corregir nuestra vida. Levítico capítulo 26, versículo 23 nos dice, ¿ya la tienes? Fíjate lo que dice la Biblia. Y con estas cosas no fueres corregidos. Y si con estas cosas no fueres corregido, imagínate, Dios aún te está diciendo, aún en medio de lo que tú estás viviendo, producto de las borracheras, del adulterio, de la droga que tú estabas viviendo, de las majaderías que decías, del pecado, aún con la disciplina que Dios está aplicando a tu vida, si no lo haces, versículo adelante, sino que anduvieses conmigo en oposición, dice el versículo 24, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscáis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Dicho de otra manera, también bíblica, tu pecado te alcanza. Persona que sigue escuchando la voz de Dios y que Dios le sigue diciendo, y en su corazón y en su mente sigue pensando, eso es verdad, la Biblia es verdad, es pura otra religión, es esto, aquello, y vive en la inmoralidad, vive en el pecado, y Dios le sigue hablando. Dios, la palabra de Dios nos dice, no puede ser burlado. Dios está hablándole a su pueblo.
Dios le está hablando al mundo entero para que en medio de la circunstancia adversa voltea sus ojos y le diga: gracias, Padre, porque en medio de este dolor tú eres mi esperanza, tú eres mi refugio, tú eres mi aliento. La pregunta es: ¿qué de aquellos que no conocen a Jesús? ¿Qué de aquellos que no saben quién es Dios y que lo ven de otra manera? ¿En dónde encuentran refugio? ¿En dónde encuentran esa aparente paz? Y ellos creen que de acuerdo a su perspectiva humana la encuentran en el alcohol, en las drogas, en el adulterio, lo que el mundo ofrece. Y oh, qué tristeza, porque minutos, días, años después se dan cuenta, como decía Salomón: vanidad de vanidades, dijo este profeta. Dios sigue alertándonos a que volteemos sus ojos y vivamos en santidad. Amós capítulo 12, versículo 13. Regresa ahí a ese libro. Cuando muchas de las veces insistimos en no escuchar la voz de Dios, ¿qué sucede? Dios permite que se levanten enemigos para atacarnos. Recordarás cuando el libro de Nehemías describe que el pueblo de Dios olvidó tener comunión con su Dios. Permitieron que el muro de Jerusalén, que tipifica, que nos enseña o que nos da un ejemplo, que es la comunión directa con Dios, que te da una protección divina, dejaron de tenerla. ¿Y qué sucedió? Este pueblo dejó de tener comunión, representa el muro. Este muro empezó a tener grietas, no tenía un mantenimiento, empezaron a caerse los tabiques, se metió el enemigo. Lo mismo sucede con tu vida. El enemigo se mete y puede ser esclavo de ese enemigo, esclavo del alcohol, esclavo de la nicotina, esclavo de la confusión, cuando no vienes a la palabra de Dios. Fíjate lo que dice Amós capítulo 12, versículo 13. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. La Biblia dice que Dios habla una vez, 2 veces, 3 veces, y si tú no entiendes, no hay nada que detenga el juicio de Dios sobre esta persona. La Biblia es clara y dice: arrepiéntete de la inmoralidad, arrepiéntete del pecado, arrepiéntete de la hipocresía, arrepiéntete de la lujuria, la lascivia. La Biblia te dice: ven a mí, dice Jesús a través de estos preciosos libros. Fíjate lo que dice el Salmo 33, vamos a compararlo. Que aun cuando una persona, leímos en los versículos anteriores, aunque se esconda una persona, dice Amós 2:14, y el ligero no podrá huir, y el fuerte no le ayudará a su fuerza, ni el valiente librará su vida. Si lo comparamos con el Salmo 33, versículo 16 y 17 de la Biblia, aunque una persona se esconda y diga: aquí nadie me ve, tarde o temprano, como decimos los mexicanos coloquialmente, la factura se le va a presentar. Ve lo que dice el Salmo 33. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Versículo 17. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza, ¿qué dice la Biblia? A nadie podrá librar. Es decir, la Biblia es clarísima, amigo que me escuchas. ¿Crees que por la manera en que te vistes, en que hablas y que dentro de ti hay algo escondido, que la Biblia llama un pecado escondido, que vives en una doble moral, que vives robando, que vives adulterando y que tú crees que nadie se da cuenta, Dios lo va a pasar por alto? En ninguna manera. Cristiano que estás escuchando en este momento, a través de esta grabación, a través de este auditorio, y que Dios te está hablando a ti y a mí, diciéndonos: voltea hacia mí y vive en santidad, y que vives igual, empedernido, aneciado o de una manera viviendo, siguiendo con el pecado. ¿Crees que Dios puede ser burlado? No. Dice la Biblia en el último versículo: nadie podrá librar. Y si Dios te está hablando a ti y a mí en este momento, es para que revisemos nuestra vida. Insisto, 1118 capítulos hay en la palabra de Dios, versículos, de los cuales solamente 4 no tienen que ver o no se relacionan con el pecado. ¿De qué habla la Biblia? De la condición del ser humano, del pecado.
El centro de la Biblia es la redención del hombre. Desde Génesis, Apocalipsis, Jesucristo es el centro. Y Jesucristo te está hablando a mí y a mí para que vivamos en santidad. Proverbios 21:30 dice la Biblia: cuando Dios juzga, no hay ninguna fuerza sobrenatural que defienda. Puedes buscar estrategias. En algún momento David, el rey David, lo pensó. ¿Sabe? Ya se metió con esta muchacha, dejó de tener una comunión personal con Dios, una relación personal con Dios, empezó a flojear. ¿Qué sucedió con él? Vio lo que tenía, mira nada más, igual que en el libro de Génesis, vieron que el fruto era agradable, lo desearon. Y David vio a una muchacha, la deseó. ¿Cuántos años, es la pregunta, vivió este hombre de Dios en adulterio? Y Dios permitió inclusive que sus enemigos lo persiguieran, y Dios también permitió la consecuencia de su pecado. Una de sus hijas fue violada. Uno de sus hijos, Absalón, quiso ir en contra de él. El hijo producto de su pecado murió. La consecuencia del pecado siempre va a llegar a tu vida. El centro es arrepiéntete. Cambia tu manera de pensar. Ya no vivas en esa manera pecaminosa. Busca a Dios mientras puede ser hallado, dice la Biblia. Fíjate lo que dice Proverbios 21 del 30 al 31. No hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da ¿qué? La victoria. Persona que vive en pecado, persona que vive escondiéndose del pecado. David, inteligentemente según él, en su sabiduría, emborrachó al esposo de la mujer con quien vivía en adulterio, para que de alguna manera dijera la mujer: tuviste relaciones sexuales conmigo, este es el bebé. Luego lo pone en el centro de la batalla. Inteligentemente él, según él, estaba tapando su pecado. Oh, sorpresa, de Dios nadie se burla. Nadie utilizas las estrategias más grandes del mundo, ¿sabes? Nada va a detener el juicio de Dios. Y hoy Dios habla a tu vida y a mi vida en este rugido del león, en este sonido de trompeta, para que nosotros siempre vivamos en santidad. Ve conmigo a Isaías capítulo 54. ¿Qué sucede cuando un hombre de Dios te preguntará? ¿Sabes? Yo no vivo en adulterio. Yo no vivo en pecado, ahí voy en un tiempo en la que voy permitiendo a Dios que vaya cambiando mi vida, estoy leyendo la palabra de Dios, pero se están levantando enemigos contra mí. Y se están burlando de mí porque leo la Biblia, se están haciendo chismes, se están murmurando, mi situación es de esta manera, y ahora yo veo que Dios me está diciendo: es el momento que sigas perseverando. Personas que están siendo perseguidas por el chisme, la murmuración, la calumnia, personas que están viviendo también por una persecución por creer en Jesucristo. Dios habla hoy a tu vida y ve lo que dice Isaías. Isaías 54, versículo 17. Qué preciosa es la palabra de Dios, que te muestra el panorama de vivir en santidad y el panorama de vivir en pecado o para el pecado. Isaías 54, 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Y qué dice la Biblia? Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Es decir, esa herencia que se encuentra en un testamento, el cual Dios deja a sus hijos, tienes que reclamarla. Nadie se ha de meter conmigo, dice la palabra de Dios. Nadie, algo que ha forjado el enemigo ha de dañarme, porque Dios está conmigo siempre. Pero dice la Biblia, siempre y cuando vivas en santidad. Vete al capítulo 41, versículo 10 al 14 de este mismo libro, Isaías. Es verdad, Dios da una protección divina. Es verdad, Dios da en ese momento de angustia, de desesperación. Dios mío, me estoy esforzando para agradarte, estoy viviendo en santidad. A algunos les está diciendo: cambien su manera de pensar, vuélvanse a Dios. A mí me está diciendo: fortalece, persevera, anímate en la palabra de Dios, persevera. No busques a tus enemigos, dice Dios, porque yo me voy a encargar de ellos. ¿Y quieres comprobarlo? Ve lo que dice la Biblia. No temas,
¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No desmayes. Anímate, cristiano. Es verdad. Hay cosas pecaminosas en el mundo, el peligro del mundo. Dios advierte de este peligro. No lo busques. Romanos nos dice: no te conformes a las pasiones de este mundo. Cambia tu manera de pensar. Lo que tú tenías de idea del mundo, que creías que era algo bueno, cámbialo por la palabra de Dios. Entonces, solo así, dice la palabra de Dios, comprobarás la voluntad de Dios en tu vida. Dice la palabra de Dios: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Quién te va a dar esfuerzo? ¿Quién te sustenta? En medio que estás del problema, de la crisis, de la persecución, pero vives en santidad porque el Espíritu Santo te lo ha dicho, y vives: Padre, gracias por esta comunión. Lo alabas, le bendices, le glorificas con tu vida, te santificas en su palabra. Dios te fortalece. Es lo que dice este versículo. Siempre te ayudaré. Fíjate qué fidelidad de parte de Dios. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán ¿qué? Entonces no te preocupes. Alguien te levantó una calumnia, alguien está diciendo mentiras de ti. No te preocupes, no pienses antes de tiempo. Dice la palabra de Dios: los que se enojan contra ti serán avergonzados, confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Y el versículo 12, qué precioso es, dice: buscarás a los que tienen contienda contigo. ¿Y qué dice? Será como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Esa es la voz de Jehová diciéndole a su pueblo: no temas, sigue adelante, de frente, yo te ayudo, yo te llevo adelante, pero nunca quites los ojos de mí, dice Jehová. Ese es nuestro Dios, el que trae esperanza para el afligido, el que trae el sostén a través de su comunión, el que da fortaleza a través de su palabra. No te separes de este libro, es uno de los mandamientos de Dios. No dejes de vivir en santidad. Alguno dirá: este está loco. Sí, bien loco, fíjate. Porque estoy convencido de lo que dice ese precioso libro llamado la Biblia. Porque creo que es una verdad absoluta, que Dios habla a su pueblo en medio de la desesperanza, de la tristeza, del desánimo, para que se levante por el poder de su Espíritu. Y también creo que convence de pecado. Ese es el libro de los libros, por eso también ha sido tan atacado. Dice la palabra de Dios que amor refleja que no hay nada que detenga el juicio de Dios y su pueblo no vive en santidad. Y en Proverbios capítulo 14 versículo 34, Dios alerta. Tú te preguntarás por qué Pablo de alguna manera escribió una carta tan preciosa, quizás una de las más bellas. No lo dejan de ser los demás. El libro de los Romanos habla a cristianos y habla a un mundo totalmente en donde estaba permeado por la cultura griega. ¿Cómo eran los griegos en aquel entonces y cómo es el comportamiento de hoy día de muchos hombres aparentemente ilustres? Amadores de sí mismos, vanagloriosos, orgullosos, soberbios, altivos, pero el centro, ¿sabes cuál era? La inmoralidad. ¿Cómo eran aquellos grandes césares? Muchos de ellos homosexuales. ¿Cómo eran aquellas personas ilustres, jefes de estado de aquel entonces, como algunos que hoy hay en la actualidad, homosexuales? La maldad, cuando entra en el mundo, cuando permea al mundo la inmoralidad, viene una autodestrucción. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 34, capítulo 14, versículo 34. La Biblia dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado, así es afrenta a las naciones. El pecado, amigo que me escuchas, el pecado que existe hoy en la actualidad en todo el mundo, ciertamente Jesucristo pagó por él, pero también hay algo en que Jesucristo nos dice: voltea hacia mí, la única esperanza a través de tu conducta moral soy yo, dice Jesús, no hay de otra, no hay ninguna salida. Pero cuando el hombre neciamente o tercamente, perdona esas dos palabras, inquieta y quiere seguir viviendo en el pecado, se avecina una autodestrucción.
¿Qué fue lo que acabó a Sodoma y Gomorra? ¿Qué fueron lo que ha acabado esas grandes ciudades? No fue, por supuesto, una crisis económica, como es el temor de muchos. No fue, por supuesto, tampoco la explosión demográfica, el crecimiento de mucha gente. No, ¿sabes qué fue? La inmoralidad. Lo mismo que está sucediendo hoy y quizás, y muchas de las veces, aún dentro de las iglesias cristianas. Algunas que se dicen cristianas. Tengo en mi mano un periódico, la copia de un periódico. Esto fue publicado el 9 de noviembre, es decir, en esta semana. Por supuesto, por las imágenes que tiene ahí, fue censurado. Pero en la parte de abajo dice lo siguiente, el periódico Metro. Dan bautismo a hijos de gays. Y dice el contexto, Querétaro. La diócesis de curas sanadores, antes conocida como la iglesia tradicionalista, que rinde culto a la Santa Muerte, acordó otorgar el bautismo a todos los hijos adoptivos de parejas del mismo sexo que se acerquen a solicitarles el sacramento. Según Juan de Dios Marroquín, obispo de esta asociación del municipio de Pedro Escobedo, la finalidad es aceptar a este grupo social. El grupo se reunió en Pedro Escobedo el pasado fin de semana y acordó que otorgaremos el sacramento del bautismo a los hijos de padres homosexuales. Se tomó un acuerdo unánime de que vamos allá a bautizar, explicó Marroquín. Y esta misma nota fue publicada por la agencia Reforma, una nota prestigiada. Y dice también, avalan bautizo para hijos de parejas gays en Querétaro. De acuerdo con el origen del culto, habla de la Santa Muerte. Para que las parejas de personas del mismo sexo puedan gozar de este servicio, solo deben solicitarlo y presentar el acta de nacimiento del menor y tomar las pláticas prebautismales. Este servicio religioso se otorga en todos aquellos estados donde el culto a la Santa Muerte cuente con templos. Y finaliza esta noticia. Además, dijo, este servicio se ofrece en los templos donde se rinde culto también a la llamada famosa Niña Blanca, en los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Puebla, Veracruz, Guerrero, Jalisco, Hidalgo y el Distrito Federal. Pregunta, ¿hacia dónde se dirige la humanidad? Sin Dios. El hombre vacío del desconocimiento de un Dios verdadero, con el temor en su conciencia porque no conoce el propósito de Dios, se esconde y encuentra entonces figuras. Salmo 115, Éxodo 20 mencionan, trata de buscar ídolos para encontrar una aparente solución, un aparente resultado. Hazme favor, hasta ahora esta personalidad de muerte llamada santa. Es increíble hoy en la actualidad que personas aparentemente intelectuales, aparentemente preparadas, recurran a algo que sus ojos ven, pero que no ven, que tienen ojos y no ven, oídos que tienen oídos pero no oyen, que aunque lo hacen con sus manos y después de eso le rinden culto. Discúlpame la expresión, es irracional. ¿Cómo es posible que en un madero, dice la palabra de Dios, con qué madero me tallaréis? ¿Con qué pedazo de plata? Y sabes, producto de no buscar a Dios. Y Dios, mientras tú lo busques, puede ser hallado. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. En Isaías, en Amós capítulo 3, versículo del 1 al 2. Aquí es donde nosotros los cristianos, los que decimos tener a Cristo, debemos de actuar. Aquí en medio de un mundo que vive lleno de confusión, en un mundo donde se está perdiendo en las drogas, en el alcohol, en la inmoralidad, en las sectas, en las religiones, dice Dios, déjate usar por mí. Aquella persona que dice tener a Cristo en su corazón y ese hombre que dice amo a Cristo, ¿por qué no llevas el mensaje a las naciones? ¿Por qué no llevas el mensaje a tus vecinos? ¿Por qué no llevas el mensaje a tu misma familia? De eso también Dios se enojó. Amós capítulo 3 versículo del 1 al 2 dice la Biblia: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel.
¿Contra quién habla Dios? ¿Y quiénes somos su familia? Nosotros. Contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Dios te ha sacado de la esclavitud. Dios te sacó de un Egipto, de un mundo lleno de idolatría, de pornografía, de brujería, de hechicería, de chismes. Y la pregunta es, ¿por qué sigues en eso? Yo no murmuro, dirá alguno. Yo no soy chismoso, yo no soy alcohólico, yo no soy borracho. Pero aún hay algo, te has olvidado de tu primer amor, la comunión con Jesucristo. Eso también es pecado. ¿Por qué Dios castigará a aquellas personas que se han olvidado? Dice la palabra de Dios, nosotros somos los portadores de la palabra. En medio del mundo que se está perdiendo, lleva el evangelio. Este CD, los CDs que venden en las mesas de materiales, no es para enriquecer a nadie, fíjate. Es para llevar la palabra de Dios, para que el mundo conozca que Jesucristo es nuestro Dios y nuestro Señor. Yo te voy a dar un ejemplo de una persona. Hace cerca de 10 o 15 años aproximadamente, un joven trabajaba en una tienda de abarrotes. Este jovencito, este chavo, cargaba su Biblia diario, la llevaba en su mano, sí es cierto, en apariencia daba estudios, pero su comunión estaba fría. Y Dios le decía, búscame, búscame, búscame. Y un día se apareció una persona, una personalidad de un programa llamado Pácatelas, y este hombre, Dios le dice, ¿sabes? Es necesario que le lleves el evangelio a esta persona. Este joven inmediatamente fue a comprar el cassette, el CD, y le dio a este hombre este material. ¿Sabes lo trascendente que es un CD o una Biblia o la palabra de Dios para una persona? Este hombre fue asesinado 3 meses después en el charco de las ranas, y el disco, el cassette, estaba dentro de su camioneta. ¿Tú crees que no lo escuchó? Sí lo escuchó. Y supo quién era Jesús. No sabemos si se arrepintió. Muchos antecedentes dicen que sí se arrepintió. El periódico Reforma publicó completamente toda la conferencia del pastor, del predicador. Y el jovencito y el pastor fueron a la PGR a declarar. Y la pregunta es, ¿por qué le dieron ese material? Y la respuesta fue, para que conocieran a Cristo como su Señor. Y eso es lo que tienes que hacer. Llevar el evangelio de la paz. Regala Biblias, regala la palabra de Dios. ¿No ves el mundo cómo se echa a perder? Lleno de inmoralidad. La respuesta a la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú como cristiano? Amós capítulo 3, versículo 3, del 4 en adelante. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? La presa cae porque el león está rugiendo y la presa no se mueve. Versículo 5. ¿Caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Tú crees que el león, dice la Biblia, que Satanás es un león rugiente, ¿cierto? Anda buscando a quien ¿qué? Devorar. No arañar, no lastimar, sino destruir. Pero tú tienes un león dentro, que es el león de la tribu de Judá, el cual te dice, levántate. Si es cierto caíste, alguno dirá, si es cierto se emborrachó, si es cierto, pero la sangre de Cristo tiene poder y te limpia. Esa es la esperanza del cristiano. Esa es la esperanza de Cristo en nuestras vidas. Despierta, de verdad despierta. Ese es el poder de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz. Limpia, justifica, santifica, perdona, y que te pasa de la muerte a la vida. Y eso es lo que Dios quiere para tu vida, que seas salvo. La advertencia del león en el versículo 6, Amós capítulo 3, versículo 6, dice la Biblia: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿En vano crees que Dios esté hablando a tu vida? Es lo que dice la palabra.
En vano tú crees que has venido por pura coincidencia a este lugar o lo estás escuchando. ¿Tú crees que coincidencia? No, Dios te está hablando. Dios está hablándole a su pueblo también para que despierten. Imagínate el sonido de la trompeta, como cuando una atalaya estaba en la torre del vigía que estaba dentro de ese muro. Veía al enemigo y alertaba al pueblo con la trompeta. Viene el enemigo, despiértense, pónganse atentos. Lo mismo está diciendo Dios. Despierta, iglesia, vienen días malos, pero yo estaré contigo. Vive en santidad, iglesia. Despierta, sacúdete de ese pueblo, de la tristeza, de la angustia. Me dejó mi esposo, me dejó mi esposa, pasó esto, hubo desastres. Pero sabes, dice Dios, yo estaré contigo siempre. Es lo que dice Jesús. Ese es mi Dios, fíjate, al cual es la honra y la gloria, que vive por siempre, Cristo Jesús. Dice la Biblia y alerta: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Amós 3:3. Dios no solamente habla del yugo desigual en el noviazgo, en los negocios, le habla al cristiano en esta manera. ¿Tú crees que Dios no se puede convertir como tu enemigo si te alejas de Él? Sí. ¿Tú crees que Dios no puede detener un juicio si te arrepientes? En cierta manera sí. ¿Por qué en cierta manera? Porque en la misericordia de Dios dice: yo tengo misericordia de quien tengo misericordia. Si te arrepientes en este día y dices: ya no al alcohol, ya no a las drogas, ya no a la pornografía, ya no a la inmoralidad, Dios en su misericordia no solamente te perdona, te limpia, tienes una vida nueva, diferente, que nadie te puede dar más que Cristo. Dice la palabra de Dios en el versículo 7, Amós capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? La pregunta es: ¿cuántos en medio o frente de un púlpito hablan la verdad? La verdad absoluta, y no prostituyen el evangelio. Hoy es el tiempo en que se están viendo que se levantan falsos profetas, falsos maestros, dice Pedro, por la avaricia. ¿Cómo vas a identificar cuando Dios habla? Estás viendo un mundo completamente de perversidad, de inmoralidad, y Dios habla a tu vida donde te dice: santifícate, vive la palabra de Dios, yo estaré contigo. Y como cuando otros utilizan otros versículos, ¿de quién es esto?, te preguntarás. Si eso está fundamentado en la palabra de Dios y ese versículo tiene que ver con todo el capítulo es de Dios. Hoy en estos días y desde hace ya algunos años se han levantado falsos cristos, falsos maestros, falsos apóstoles, profetas, y Dios habla a su iglesia. Grita Dios con esa trompeta, con la palabra de Dios. Grita con su sonido, su rugir. Despierta. Busca segunda de Pedro, capítulo 2. Despierta. Cristiano, muchacho, muchacha, abandona tu inmoralidad, abandona el pecado. En medio de tantas confusiones, si no estás preparado, no podrás distinguir qué es bueno y qué es malo. Dice la palabra de Dios en segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1, ¿la tienes? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3, atención. Y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras ungidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. La avaricia de muchos hombres que usan la Biblia y no Dios los usa a ellos, está permeando aún en algunas iglesias, en algunos que se llaman cristianos. Tengo en mi mano la copia del periódico oficial llamado Pare de Sufrir, y dice lo siguiente: aprenda a usar su fe para que Dios proteja a usted
y a su familia de eventos desafortunados. Adquiera este viernes 7 a las 7 de la noche y reciba la protección de parte de Dios en pulseras con el poder de bajar el ángel de Jehová. Hazme favor. Y no solamente eso, eso fue transmitido por televisión, mi esposa y yo lo estábamos viendo. Y decía este hombre: si usted viene este próximo viernes, le daremos la esclava, le daremos la pulsera. Con mucho respeto lo hago. Y aparece ahí: reciba usted la pulsera que hace bajar al ángel de Jehová. Y si no me crees, aquí lo tengo impreso. Y aún pone en el versículo: el ángel de Dios acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Salmo 34:7. Usan la Biblia y no Dios los usa a ellos. Y por si esto fuera poco, dice más abajo la agenda semanal: lunes, oración por las finanzas y la economía; martes, oración por la santidad y la reunión de prosperidad; miércoles, estudio bíblico; viernes, oración por liberación; y el sábado, solución a casos imposibles y terapia de amor. ¿Estás enfermo? Piden una fotografía, ropa interior. La Biblia dice que eso es brujería, hechicería. ¿Hacia dónde se dirige la humanidad? ¿Qué estamos haciendo como cristianos? ¿Estamos llevando el evangelio? Despierta, sacúdete de ese polvo. Si caíste, otro ha estado en pereza, levántate y lleva el evangelio de la paz, porque Cristo viene. Ya se oyen los cascos del Apocalipsis y Dios está gritando, está rugiendo para que volteemos en medio de esta desesperación y digamos: Él es mi esperanza. Las sectas ofrecen esto, soluciones rápidas. Alguno quiere tener novio, alguno quiere tener novia, quiere tener negocio. Traiga esto, traiga aquello. Eso es brujería. Ya hasta la Santa Muerte, ya también San Pascual Bailón. Ahora aún esto, así se llama San Pascual Bailón, se le festeja en Chiapas. Se llama San Muerte. Hazme favor. Y sabes, el pueblo perece porque le falta conocimiento, relación personal con Dios. Conocimiento es la misma palabra que se utiliza en el original en Génesis cuando Adán y Eva se conocieron. Te falta tener más relación con Dios, más intimidad. Señor, revélame, habla mi vida. Gracias porque tú me estás hablando a mi vida. ¿Sabes qué precioso es que al abrir la palabra de Dios, después de un tiempo de oración, de comunión, tu maestro sea el Espíritu Santo? ¡Qué regalo tan precioso! Así sabes, nadie te puede engañar porque estás firme en la roca que es Cristo. Gloria a Dios. Cristo viene, de veras. Ve los antecedentes del mundo: falsos profetas, falsos maestros, lucros, inmoralidad. Cristo viene. Jeremías capítulo 23, versículo 18. Dice la Biblia: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Pregunta a Dios. ¿Has estado atento a la palabra de Dios? ¿Has estado atento a tener una relación personal con Dios? ¿Has estado atento a recibir lo que Dios te dice a través de su palabra, a través de una comunión íntima con Jehová? Muchos por eso se confunden, porque no van a este precioso libro y a tener una relación personal con Dios. Está atento, dice Jehová de los ejércitos. Vive la palabra de Dios, despiértate. ¿No te gustaría ser una atalaya de la palabra de Dios? Llevar el evangelio y decir: sabes, aquí está en este precioso libro, en este testamento, lo que Dios tiene para tu vida. Un testamento para saber qué es lo que contiene, necesita ser leído. Y eso es lo que Dios te dice hoy a ti y a mí. Búscame con todo tu corazón, con todo tu rostro, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a orar. Buscad lo bueno y no lo malo, dice Jehová de los ejércitos, para que viváis. Porque así Jehová Dios, Dios de los ejércitos, estará con vosotros. Como decís, aborrecer el mal y amad el bien,
y establecer la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tenga piedad del remanente de José. Cristiano, que has vivido en pereza, que has vivido totalmente desanimado, angustiado, hoy es el día que te llenes del poder del Espíritu Santo para ser portador del Evangelio a través de tu testimonio, a través de tu vida. Hoy Cristo te está diciendo: levántate, anímate, yo estaré contigo siempre, dice Jehová de los ejércitos. Jesucristo mismo lo confirmó y dijo: yo estaré contigo hasta el final de los tiempos. ¿Te sientes sucio? ¿Te sientes sucia por lo que hiciste? Sabes, la Biblia dice: la sangre de Cristo limpia. Entrégale tu pasado, entrégale tu aflicción. Te sigue afligiendo lo que hiciste ayer, antier, hace unos años. Hoy la Biblia dice que todos tus pecados, por el poder de la sangre de Cristo, han sido echados a lo profundo del mar. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Deja de hacer lo malo, aprende a hacer el bien, busca el juicio, restituye al agraviado, haz la justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hoy en este día, ahí en lo profundo de tu corazón, dile: Padre, yo me arrepiento de mis pecados. No he levantado tu nombre como yo debiese hacerlo, por la pereza, por el mismo pecado. Hoy te digo a ti: gracias, Jesús, por tu sangre. Gracias porque hoy yo sé que me sigues limpiando y que sigues intercediendo por mí ante el Padre. Y a ti que vienes por primera vez, hoy Dios habla a tu vida en donde te dice: arrepiéntete. La Biblia dice que ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los maldicientes, ni los estafadores, ni los murmuradores heredan el reino de los cielos. Pero hay una noticia. La Biblia dice: la sangre de Cristo limpia. ¿Qué debo de hacer? Te has de preguntar. Me han hablado de esta religión, de esta otra. Y sabes, Jesucristo mismo contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. El único camino, dijo Jesús. Y hoy, ¿no quisieras recibir a Jesús como tu Señor y como tu Dios? Dile con todo tu corazón, con todas tus fuerzas: Padre, yo me arrepiento de toda mi manera de vivir. Yo me arrepiento en este momento de todos mis pecados. Reconozco que Jesús murió en la cruz, que se puso en mi lugar, que derramó su sangre por mí, pagando mis pecados, limpiándome y dándome una vida eterna. Le confieso como Señor y como Dios. Yo creo que resucitó de entre los muertos, dándome la salvación eterna. Yo lo creo y confieso a Jesús como mi Salvador personal. En el nombre de Jesús, amén.